Muy bien, chicos, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Vamos avanzando y avanzando con nuestro contenido. Hemos terminado los temas de capacitancia. Vamos ahora a abordar el tema de corriente y resistencia. Ojo, por favor, porque el tema de corriente y resistencia, potencia eléctrica y combinación de resistencias son temas que ya vamos a evaluar para la próxima semana. ¿Estamos? Entonces, por favor, tenemos en cuenta que esta clase y dos más, y hemos completado el contenido para poder realizar nuestra segunda prueba parcial. ¿Estamos? Espero poder enviarles sus notas de primer parcial antes de que iniciemos, antes de que tengan la segunda prueba parcial. Espero. Vamos a ver cómo me va. Muy bien. Vamos entonces hoy a trabajar el tema de corriente y resistencia. Hoy 16 de marzo. En 2022. Entonces, tema de corriente y resistencia. A ver, pues, vamos a tratar de definir lo que es la corriente primero. Supónganse que yo tengo un conductor. Voy a intentar aquí dibujar un conductor. Y por este conductor, o a través de este conductor, existe una diferencia potencial. Aquí tenemos un potencial 1 y aquí tenemos un potencial 2. Recordarán que nosotros sabemos ahora que la diferencia de potencial es creada por un campo eléctrico y el campo eléctrico a su vez pues es el espacio en el que pueden interactuar cargas. Por lo tanto, si nos vamos en orden, entonces esta diferencia de potencial pues permite que las cargas puedan moverse. Supónganse que nosotros tenemos aquí una carga pequeñita, que se va a mover a través de esta diferencia de potencial. Cuando esta carga se mueva, no va a ser única. Aquí van a haber muchas cargas que van a poder moverse a través de este conductor. A ese flujo de cargas que se están moviendo a través de un conductor es algo que nosotros vamos a conocer como corriente. Entonces, la corriente no es nada más que el flujo de cargas. Vamos a poner aquí un conjunto de cargas que se mueven a través del tiempo en un conductor. A esto vamos a llamar entonces corriente. Pero esta es una corriente media. ¿Y por qué voy a describir esto como una corriente media? Porque estoy tomando en cuenta aquí un flujo de electrones. Es decir, voy a tomar un conjunto de electrones que se van a mover a través del conductor. Aunque, pues probablemente las cargas no se muevan de manera uniforme. Entonces, por eso vamos a llamar a esta una corriente media. Algunas personas, pues también le pueden decir intensidad de corriente. Cualquiera de las dos, de corriente media también, ¿verdad? Cualquiera de las dos se refiere a la misma expresión, o sea, simplemente corriente o intensidad de corriente, se refiere a exactamente lo mismo. Cuando nosotros tenemos entonces una diferencia de potencial, se está creando un flujo de cargas, en general, no electrones ni protones, sino en general cargas. A esta expresión entonces I, que llamamos intensidad de carga, queda definido en unidades de medida de coulombs, que es la carga, sobre segundos, que es la unidad de tiempo. A esta unidad de medida de coulombs sobre segundo es a lo que vamos a llamar amperio o amper. Su símbolo es una letra A mayúscula. Entonces, pues la corriente se mide en amperios o amperes, como quieran, como prefieran decirlo. A mí me gusta más decir amperio. El amperaje, entonces, mide la cantidad de corriente que está circulando. Por ahí hay tal vez una especie de mito para los que lo conocen, que supuestamente siempre nos dicen, no importa el voltaje, lo que te mata es la corriente, ¿no? Y algunos dicen, no importa la corriente, lo que te mata es el voltaje. Pero, pues la verdad es que cuando una persona sufre una descarga eléctrica, lamentablemente muere, es porque se dieron circunstancias en las que las combinaciones de la corriente
y del voltaje sucedieron para que esta persona muriera. Yo no puedo decir, pues simplemente, si tengo un voltaje alto, pues eso me va a matar, o pues, si tengo una corriente alta, eso me va a matar. ¿Por qué? Imaginemos lo siguiente. Voy a tratar de explicarles esto con una manguera. Ustedes en algún momento pues han usado una manguera, ¿verdad? Una manguera, pues es este dispositivo que puede trasladar agua. Por aquí tiene una rosquita, ¿sí? Y ustedes pueden regar agua allí, ¿verdad? El agua de esta manguera pues puede salir mucha, puede salir poca, pero ustedes se han dado cuenta de que si sale muy, muy fuerte, si ustedes impactan esto a una persona, pues esta persona puede hacerse para atrás, ¿no? ¿Verdad? La va a empujar. Si nosotros vamos haciendo que esto sea más grande y este chorro sea más grande, vamos a tener que tener mucha, mucha, mucha presión para que el agua pueda salir muy, muy rápido. ¿Estamos? Muy, muy rápido. Necesitamos mucha presión y mucha velocidad de flujo para que esto pueda pasar. Si esta presión es muy, 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 muy grande, el impacto que genere con una persona puede ser tan similar como que lo impacte a un tren a alta velocidad. Por lo tanto, lo puede matar. La presión de agua puede matar. Pero, ¿qué pasa entonces si hacemos lo contrario? Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos que aquí salga una finísima cantidad de agua? Ya no una muy grande, sino una finísima cantidad de agua. Pues como cuando tenemos aquellas pistolas de agua, ¿no? La persona va a sentir que se moja, ¿no? Pero otra vez, aumentemos la presión. Si aumentamos mucho la presión, la velocidad del flujo va a hacer que esto tenga mucha fuerza. Y como la presión, se recuerdan que la presión se define como fuerza dividido área. Si es un chorro muy pequeño, entonces la fuerza se va a incrementar, siendo la presión muy, muy, muy grande. Tanto que podría atravesar a la persona e igualmente la puede matar. Lo mismo puede pasar con, bueno, para esto, no sé si han visto que ahora hay cortadoras de agua. Se tira agua en un chorro muy, muy pequeño a alta presión, de tal manera que puede cortar hasta metal. Entonces, pues, la presión en el agua nos puede matar, ¿verdad? El golpe que nos pueda generar o la presión pequeñita que nos pueda atravesar nos puede matar. Lo mismo está pasando con la corriente. Un voltaje muy alto está diciendo que las cargas se pueden mover muy rápido de un lugar a otro. Pero si yo no tengo muchas cargas que mover, pues entonces no hay mucha corriente. Y si no hay mucha corriente, pues entonces no va a pasar nada. Lo que perturba al sistema nervioso es la cantidad de cargas que nos está atravesando. Si está atravesando mucha, mucha carga, entonces nos puede hacer daño y nos puede matar. Pero si tenemos mucha, mucha carga, pero esa carga pasa muy despacio, entonces no nos puede hacer nada. Es como lo que pasa aquí, ¿no? Si tenemos aquí una gran cantidad de agua, pero esta agua pues sale muy pequeño como en un río, pues no nos pasa nada, hasta nosotros disfrutamos que nos esté cayendo el agua. Lo mismo pasa aquí. Si tenemos un voltaje muy, muy pequeño, ¿sí? Como los voltajes que dan los cargadores de celular, pues que dan 5 voltios. Si nosotros los tocamos, no sentimos absolutamente nada, no sentimos ni siquiera la corriente que está circulando. No nos puede pasar nada. Pero si nosotros pensamos, pues es que 10.000 voltios, no pensamos que 10.000 voltios es mucho, pues nuestra raqueta matamosquitos, que ustedes ya pudieron probar ayer, su raqueta matamosquitos da 10.000 voltios, más o menos. Ustedes están tocando allí cuando tocaron su capacitor cerca de 10.000 voltios. Pero ¿por qué no se murieron? Porque la corriente es extremadamente pequeña, tan pequeña que no hay carga suficiente como para que les genere mucho daño en su cuerpo. Entonces, inevitablemente ustedes van a sentir una especie de cosquilleo, una especie de vibración en su mano cuando ustedes tocan. Eso debido a la perturbación de la carga que está circulando a través de su mano, que está entrando a través de su mano. Pero no es lo suficientemente como para dañar a alguien. Entonces, la combinación de los dos elementos, de voltaje y amperaje, puede ser fatal. Entonces, siempre tenemos que saber cuánta corriente y cuánto voltaje lleva un elemento para saber y siempre tener mucho cuidado en la manipulación de esto. ¿Estamos? A ver, pues entonces, cuando nosotros tenemos o podemos determinar que la corriente cambia a una razón instantánea, es decir, podemos medir el flujo instantáneo de carga, a esta expresión la vamos a llamar corriente instantánea.
¿sí? Una corriente instantánea. La corriente instantánea o media se mide en coulombs, perdón, en amperios, que son coulombs sobre segundo. Estamos cualquiera de las dos corrientes. Solo que la corriente, tal como normal, si corriente o corriente instantánea, me define la cantidad de carga que está pasando en un instante específico de tiempo. Mientras que la corriente media me dice la cantidad de carga que pasó en un intervalo de tiempo muchísimo más grande. ¿Estamos? Esto es instantáneo, mientras que esto es medio. Es un promedio del total de carga que pasó. ¿Estamos? Otro elemento que es importante es a lo que vamos a llamar densidad de carga. De corriente, perdón. Disculpen el término ahí. Densidad de corriente. La densidad de corriente me trata de definir la cantidad de corriente que está pasando en un área específica. La densidad de corriente J, que es muy utilizada en ingeniería eléctrica, incluso en teoría electromagnética es muy utilizado el término de densidad de corriente, no es nada más que la cantidad de corriente que está pasando en un área específica. Si la corriente que está pasando en un área es muy pequeña, entonces la densidad de corriente es muy grande. Pero si la corriente que está pasando en un área muy pequeña, no, perdón, creo que se los dije al revés, otra vez. Si tenemos una cantidad de corriente que está pasando por un área muy grande, entonces la densidad de corriente es muy pequeña. Si tenemos una cantidad específica de corriente que está, y el área está, en el que está circulando es muy pequeña, entonces la densidad de corriente va a ser muy grande. ¿Estamos? A eso se refiere la cantidad de carga más o menos que está pasando por cada unidad de metro cuadrado en un instante específico. Eso lo conocemos como densidad de corriente. ¿Sí? Si nosotros empezamos a modificar las expresiones que tenemos aquí, podríamos intentar describir la densidad de corriente en términos de otros elementos que también son muy útiles. Por ejemplo, cuando una partícula se está moviendo a través de un conductor, se mueve a una rapidez que se llama velocidad, que generalmente se le da el término de velocidad de arrastre. ¿Por qué velocidad de arrastre? Porque es la velocidad media que va a tener una partícula en movimiento en un ambiente en el que hay muchos elementos moviéndose. Por ejemplo, yo no sé si ustedes son de Shella y si alguna vez hicieron sus compras en la terminal, en el mercado de la terminal Minerva. Los días de plaza es muchísima gente la que está circulando. Entonces, si ustedes quisieran circular en una de esas calles del mercado y moverse de un punto a otro, cuando no haya gente, pues es bien fácil, ¿no? Se mueven directamente. Pero ¿qué pasa si estamos o intentamos movernos de un punto a otro cuando hay centenares de personas ahí? Sino que hablamos de miles de personas ahí metidas comprando. Hay personas vendiendo, hay personas con carretas moviéndose, hay personas paradas comprando, hay pick-ups paradas por acá. Entonces, moverse es intentar moverse de un lado. Incluso, pues a veces nos tenemos que regresar porque nos metimos en algún lugar donde no podía circular. Y nosotros, nuestra trayectoria entonces ya no va a ser lineal. Y vamos a tener que recorrer una cierta distancia y cierta trayectoria para poder llegar a ese punto. Ese retraso que vamos a tener nos va a aumentar el tiempo que vamos a recorrer, a pesar de que es el mismo desplazamiento, aumentando o disminuyendo entonces nuestra rapidez. Lo mismo pasa en los conductores. Aquí hay una infinidad de cargas, muchísimas cargas moviéndose entre sí, de tal manera de que es posible que las cargas empiecen a interactuar y a chocarse entre ellas, generando entonces movimientos erráticos, caóticos dentro del conductor. Entonces, la velocidad que va a tener una partícula en atravesar de un punto del cable a otro es a lo que vamos a conocer como velocidad de arrastre. ¿Estamos? Entonces, cuando estamos hablando de que un objeto se mueve dentro de un conductor, se mueve a una velocidad d, que es generalmente lo que conocemos como velocidad de arrastre. Esta velocidad de arrastre viene dada por la cantidad de partículas que se están moviendo dentro del conductor. Y si nosotros pudiéramos medir esa velocidad, es una velocidad pero muy pequeña. ¿Estamos? Sin embargo, la ventaja es que cuando nosotros, por ejemplo, activamos un interruptor y la corriente empieza a circular a través de este, hay partículas que están estacionadas aquí, pero también hay partículas que están estacionadas aquí. Entonces, en el momento en el que nosotros activamos, las partículas que están más lejanas pueden empezar a circular, mientras que las que están aquí
pues les va a tomar mucho tiempo volver o llegar hasta este punto. Entonces aquí tenemos miles de cargas que están distribuidas y listas para empezar a moverse en el momento en el que exista una diferencia de potencial. Muy bien. La velocidad de arrastre, entonces, me va a permitir expresar la densidad de corriente en términos de otros elementos. ¿Qué más elementos necesitamos? Pues vamos a definir un nuevo que vamos a llamar N, que es a lo que vamos a llamar como densidad de cargas libres. La densidad de cargas libres me dice el número de cargas que pueden moverse dentro de un conductor por cada unidad de volumen que tenga este conductor. Es decir, N me está diciendo el número de cargas libres, es decir, las cargas que pueden moverse por cada unidad de volumen que tenga nuestro conductor. Eso se llama densidad de cargas libres. Muy bien, entonces, yo puedo determinar la cantidad de carga que se puede mover dentro de un conductor si hacemos la siguiente operación. Si multiplico la densidad de cargas libres por el volumen del conductor y por la carga de uno de esos elementos que están transportando la carga, que puede ser electrones, protones o algunas otras partículas. ¿Estamos? Observen de que el número de electrones, perdón, el número de cargas libres está dado por número dividido volumen. Si yo lo multiplico por volumen, pues entonces me va a dar un número de cargas que pueden moverse. Si yo multiplico por la carga que tiene cada uno de esos elementos, pues puedo determinar la totalidad de carga que va a poderse mover en el conductor. Si definimos a la corriente como el cambio de la carga en un cambio de tiempo, entonces yo puedo escribir esto como N por volumen por carga dividido un cambio de tiempo o un instante específico. Pero para hacer esto, vamos a trabajar ahora el volumen como el volumen de un conductor, pues que es simplemente el área del conductor multiplicado por su longitud. Ese sería el volumen de un conductor. Entonces, área por longitud, si lo expreso aquí de esa manera, aquí me quedaría como N por el área por la longitud del cable por la carga dividido el instante en el que está moviéndose esa cantidad de carga. Noten que L, es decir, la distancia dividido el tiempo, no es más que la velocidad y expresa la velocidad de arrastre de una de las cargas que se están moviendo dentro del conductor. Por lo tanto, yo puedo escribir aquí que la corriente podría expresarse como N por el área por la velocidad de arrastre por la carga. De tal manera entonces que yo puedo expresar finalmente la densidad de carga en términos de otros elementos. La densidad de carga estaría dada por N área velocidad, área velocidad de arrastre y carga dividido área. ¿Por qué? Porque definimos que la densidad de carga era corriente dividido área. En este caso, entonces, yo puedo cancelar las áreas y me queda que la densidad de corriente no es nada más que la densidad de cargas libres de un conductor, perdón, por la velocidad de arrastre que pueda tener ese conductor, multiplicado por la carga de cada uno de estos portadores. La densidad de carga, entonces, ya la podemos determinar dependiendo del número de cargas libres. El número de cargas libres de cada conductor depende del conductor que nosotros estemos utilizando. Mientras más cargas libres tenga un conductor, mejor conductor es. Uno de los mejores elementos, es decir, el que tiene más cantidad de cargas libres para poderse mover es el cobre. Por eso es que es fácil crear corriente con cobre. No sé si ustedes en algún momento en química, espero, hicieron el experimento de crear corriente utilizando limones y eh, fichas de cobre o pues, cuadritos de cobre. Podemos oxidar el cobre y esa oxidación genera movimiento de las cargas, de esas cargas libres, y por lo tal podemos generar corriente eléctrica. Entonces el cobre es muy bueno porque tiene muchas cantidades de cargas libres por unidad de volumen. La velocidad de arrastre también depende del material en que nosotros estemos trabajando y la carga pues depende de la carga que estemos transportando, que pueden ser electrones o protones y al final tienen la misma magnitud. Entonces podemos expresar la densidad de carga libre dependiendo del material que nosotros estemos usando. ¿Estamos? ¿Me explico de momento? Algo que no les mencioné aquí es que la densidad de corriente tiene unidades de amperio sobre metro cuadrado. Cualquiera de las dos densidades de carga tiene unidades de amperio sobre metro cuadrado. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de momento?
Practiquemos un poquito estas ecuaciones que acabamos de ver con algunos ejemplos. A ver, dice nuestro ejemplo número 1 así. La cantidad de carga Q en coulombs que ha pasado a través de una superficie de área igual a 2 centímetros cuadrados varía en función del tiempo según la ecuación. Q es igual a 4t cubo más 5t más 6, donde t está en segundos. Inciso A. ¿Cuál es la corriente instantánea que pasa a través de la superficie en t igual a 1 segundo? Inciso B. ¿Cuál es el valor de la densidad de corriente? Pues bien sencillo. El problema me está diciendo que la carga que se encuentra en un instante t en un conductor depende del tiempo y está expresado mediante 4t cubo más 5t más 6. Ya aprendimos y dijimos que la corriente instantánea no es nada más que la razón de cambio de la carga respecto al tiempo. Por lo tanto, si yo derivo esta expresión, obtengo que es 2t cuadrado más 5. Y si yo quiero evaluar entonces la densidad, la corriente instantánea para cuando t vale 1, pues simplemente evalúo aquí y 12 más 5 es 17. ¿17 qué? Pues 17 amperios. Y ahí tengo entonces el valor de la corriente luego de 1 segundo. Bien fácil, ¿no? Luego en el inciso B me dice cuál es el valor de la densidad de corriente. Pues vimos que la densidad de corriente no es nada más que la corriente sobre un área específica. Si la corriente es 17 amperios y el área del conductor dice que es de 2 centímetros cuadrados, pues lo único que voy a hacer es convertir esos 2 centímetros a metros. Aquí me quedaría 2 centésimos en metros cuadrados, al cuadrado, perdón. Y eso me daría entonces la densidad de corriente. Veamos cuánto es. 17 dividido 2 sobre 100 al cuadrado. Ese 100 al cuadrado es para poder convertir los centímetros cuadrados a metros cuadrados. Entonces tengo que la densidad de corriente es de 85.000 amperios sobre metro cuadrado. ¿Estamos? Y así entonces hemos resuelto los problemas, las preguntas que el problema me hacía. ¿Complicado? Bien fácil, ¿verdad? Practiquemos nuevamente esta ecuación. Otro ejemplo. Opa. A ver, este problema dice así. Una corriente eléctrica está definida por la expresión I de T igual a 100 por el seno de 120 pi por T, donde I está en amperes y T en segundos. ¿Cuál es la carga total que genera esta corriente desde T igual a 0 hasta T igual a 1 sobre 240 segundos? ¿Cómo vamos a hacer para resolver este problema? Pues actualmente sabemos que la corriente no es nada más que la razón de cambio de la carga respecto al tiempo. Si yo despejo aquí el dq, pues obtengo que dq no es nada más que la intensidad de corriente por el diferencial del tiempo. Si integro de ambos lados, obtengo que la integral de la carga es igual a la integral de la corriente respecto al tiempo. ¿Sí? Cuando nosotros estamos sumando cargas, pues yo voy a sumar la carga desde una carga 0 hasta una carga q. Y la corriente la vamos a integrar desde un instante 0 hasta un instante de 1 sobre 240. Entonces aquí voy a integrar desde el instante 0 hasta 1 sobre 240. Por lo tanto, la carga Q estaría definida por la integral de 0 a 1 sobre 240 de la expresión que define la corriente, que era 100 por el seno de 120 pi t. 100 por el seno de 120 pi multiplicado por t. Todo esto por dt. Por lo tanto, aquí ya puedo determinar cuál es el valor de la carga al resolver esa integral. Entonces, pues voy a cambiar mi calculadora de radianes. Ahí estamos. Y vamos a integrar. 100 por el seno de 120 pi. Esto, por X. Y voy a integrar aquí desde 0 hasta 1 sobre 240. Y ahí obtenemos que la carga es de 0.265 coulombs. Es la carga total que circuló
con una corriente dada por la función dada, la función que nos dan, en un instante de 1 sobre 240 segundos. ¿Me explico? ¿Se comprende? Bien fácil, ¿verdad? Bueno, sigamos. Entonces ya te definimos todos los elementos que son necesarios para poder comprender la corriente. Vamos a trabajar ahora con la resistencia. Estábamos viendo que la densidad de corriente, les mencioné, es muy útil para cuando nosotros estemos trabajando con aplicaciones de electromagnetismo y demás. Pero aparte de poderse expresar en términos de elementos que son importantes, propios de los materiales, pues la densidad de corriente es útil porque resulta que es proporcional al campo eléctrico que nosotros creemos en el conductor. Mientras mayor sea el campo eléctrico, mayor es la densidad de corriente. Mientras menor sea el campo eléctrico, menor es la densidad de corriente. Si nosotros queremos hacer que eso sea una igualdad, entonces yo debo agregar aquí una constante. Esta constante, que se utiliza con la letra E sigma, es a la que se le conoce como conductividad. La conductividad define qué tan fácil es que un conductor pueda transportar carga. Es decir, que un conductor pueda, que en el conductor pueda circular corriente. La conductividad es propia de cada material, pero también se relaciona con otra constante que también es muy útil y es más útil que la conductividad. Y la conductividad es el recíproco de la resistividad. La resistividad es una característica propia también de cada material que nos define qué tan difícil es que pueda circular la carga en él, es decir, lo contrario a la conductividad. Por eso es el inverso. Yo puedo entonces expresar mejor esta ecuación de densidad de carga y campo eléctrico en términos de la resistividad y escribir que la densidad de carga pues es el inverso de la resistividad por el campo eléctrico. ¿Qué gano con eso? Pues que nosotros podemos escribir el campo eléctrico que está en un conductor en términos de la diferencia de potencial. ¿Te recuerdan que les mencioné que aquí tenemos un potencial 1 y un potencial 2? Recordemos un poquito aquí. Debemos saber que la diferencia de potencial lo definimos como el campo por la distancia. En magnitud, ¿verdad? ¿Se recuerdan que aquí había un negativo? Pero pues no nos va a interesar ese negativo ahorita porque solo nos interesa la magnitud de la diferencia potencial. Por lo tanto, el campo por la distancia. Si la distancia es la longitud L, entonces el campo eléctrico, en este caso, quedaría expresado como la diferencia de potencial dividido la longitud. Entonces, en esta expresión de aquí, puedo cambiar y escribir que 1 dividido la resistividad por la diferencia de potencial dividido la longitud es igual a la densidad de corriente. Pero densidad de corriente dijimos que era corriente dividido área. Si nosotros modificamos un poquito esta expresión, de tal manera que podamos expresar la diferencia de potencial, la diferencia de potencial quedaría dada por la corriente multiplicado por la resistividad por la longitud y dividido el área. Esta expresión, esta de aquí, se le conoce como resistencia. La resistencia, que la vamos a expresar con la letra R, no es más que la multiplicación de la resistividad, que es característica propia de los materiales, multiplicada por la longitud y dividido el área. Vean que esta ecuación me está diciendo que la resistencia depende de la longitud. Mientras mayor longitud tenga algo, mayor resistencia vamos a encontrar. Tiene sentido un poquito esto. ¿Por qué? Si ponemos el ejemplo del pasillo o de la calle en el mercado de la terminal, mientras más personas hayan, más me va a costar pasar. Pero si hacemos más largo el pasillo, pues muchísimo más difícil vamos se nos va a hacer el paso a través de esta calle, porque hay muchísima más gente al ser más longitud. Entonces, a mayor longitud, mayor resistencia. Observen que es inversamente proporcional al área, porque mientras mayor sea el área, menor va a ser la resistencia. También tiene sentido. ¿Qué pasaría
si esa calle de la terminal la ampliáramos a 4 veces su tamaño. Y supongamos que no va a llegar a más gente a vender, por supuesto, ¿no? Eso significa que va a haber muchísimo más espacio para poder circular y la resistencia o el paso a través de esta calle pues va a reducirse. Entonces, a mayor área, menor va a ser la resistencia. Y si a nosotros se nos ocurriera disminuir a la cuarta parte esa calle de la terminal, pues la misma cantidad de gente, suponiendo que queda allí, pues se nos va a hacer casi que imposible poder pasar a través de ese pasillo, ¿no? O a través de esa calle. ¿Estamos? Entonces, la resistencia es una unidad de medida que me dice qué tan difícil es circular en general en un conductor, dada su longitud, dada su área y dada el material que estamos usando. La unidad de medidas de este se representa con el símbolo omega y se lee o simboliza los ohms. La unidad de medida de la resistencia son los ohms, ya sea que lo escribamos ohm o usemos el símbolo omega. ¿Estamos? Por lo tanto, yo puedo expresar la resistividad en términos de esta nueva unidad de medida. Si despejamos la resistividad, aquí me queda resistencia por área dividido longitud. Dado que el área se mide en metros cuadrados y la longitud en metros, entonces la resistividad estaría expresada en ohmios por metro. ¿Estamos? Por lo tanto, si finalmente yo expreso esto como su símbolo R, llego a la ecuación delta V o diferencia de potencial es igual a corriente multiplicado por resistencia. A esta ecuación la conocemos como ley de Ohm. La ley de Ohm me relaciona la diferencia de potencial, la corriente y la resistencia que nosotros vamos a encontrar en un conductor. ¿Estamos? Voy a pedirles que para la siguiente clase, si les da tiempo, que puedan imprimir de su libro una hojita en la que van a encontrar la resistividad y coeficientes de temperatura de resistividad para diversos materiales. Para la plata tenemos un valor de resistividad dada en ohmios por metro. Para el cobre, para el oro, para el aluminio, para el tungsteno, para el hierro. Vean que para el hierro es 10 por 10 a la menos 8, mientras que para el cobre es 1.7 por 10 a la menos 8. Mientras menor sea ese valor, más fácil es que circule corriente por ese conductor. ¿Estamos? Vean que por el cuarzo es de 75 por 10 a la 16. La resistividad es extremadamente grande. Vean que por la plata la resistividad es menor que en el cobre. O sea que la plata es un mejor conductor. Pero pues, si pusiéramos cables de plata allá en los postes, pues a diario habría que cambiarlos porque a diario habría gente que se estaría llevando esos cables, ¿no? Si se roban el cobre, imagínense. ¿Estamos? Entonces, por favor, esta tabla para poder utilizarla en examen o en ejercicios que les pueda yo dejar. Ingeniero, Dígame. disculpe la molestia, no sé si esa tabla, bueno, no sé si sería mejor que la pudiera compartir ahí en el Moodle. A ver, pero como la encuentran en el libro que les pasé, está en el libro de Segway. Ah, muy bien. Esa la pueden imprimir y recortar por allí para pegarla en su planeta. Disculpe, otra molestia. Dígame. La fórmula de resistividad, esa que parece densidad con un sub R, ¿qué es eso? Ajá. Ajá. Define la capacidad del material a oponerse al paso de corriente. ¿Podría repetir, disculpe? Define la capacidad de un material a oponerse al paso de corriente a través de él. Es como una constante, digamos. Sí, una constante del material, ¿no? Porque depende del material que nos Ok, gracias. Vais a ver. ¿Estamos? Practiquemos esta ecuación que está bastante sencilla. Es la ley de Ohm y la resistividad. A ver, dice el problema.
Suponga que desea fabricar un alambre uniforme a partir de 1 gramo de cobre. 1 gramo de cobre, ahí me están diciendo que es cobre. ¿Ven? Si el alambre debe tener una resistencia de 0.5 ohmios y si debe utilizarse todo el cobre disponible, ¿cuál será la longitud y el diámetro de este alambre? Diámetro, o sea que va a ser redondo. Supónganse entonces que nosotros vamos a tomar ese gramo de cobre y lo vamos a formar este cable. Sí, vamos a estirarlo y formamos ese cable. Aquí debe haber 1 gramo de cobre. El diámetro, pues, va a ser D. Y su longitud, pues, va a ser L. Entonces, este volumen de cable está ocupando 1 gramo. Bueno, vean que estoy hablando de masa de cobre y estoy hablando de volumen del cobre. Entonces, vamos a utilizar aquí para poder relacionar la masa y el volumen, vamos a utilizar la densidad del cobre. La densidad del cobre es de 8.920 kilogramos por metro cúbico. ¿Estamos? Y la densidad del cobre pues sería la masa del cobre dividido el volumen del cobre. Y vean que podemos determinar cuál es este volumen de cobre, ¿no? ¿Por qué? Porque en teoría conozco su diámetro, que es D, y su longitud, que es L. Entonces, pues únicamente sería multiplicar el área por toda su longitud. Entonces, en este caso, pues la densidad del cobre, que son los 8.920, es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? Pues la masa es de 1 gramo. O sea, 1 dividido 1000 para kilogramos. O sea, 0.001 kilogramos. Dividido su volumen, pues que sería pi cuartos del diámetro al cuadrado por la longitud. Ahí tengo entonces una expresión que define la relación entre el diámetro y la longitud. Pero es una ecuación y no sin contas. Bueno, ¿qué más podemos utilizar? Pues como ya sabemos que también existe la resistividad, pues utilicemos ahora por aquí la idea de la resistividad. Vamos a guardar esta ecuación, vamos a sombrear. Ahí está. Y ahora hacemos la idea de la resistividad hasta por acá. La resistividad dijimos que era la resistencia por la... No, estoy escribiéndolo al revés. La resistencia es igual a la resistividad por la longitud dividido el área. Según lo que el problema indica, la resistencia debe ser de 0.5 ohmios. El problema me dice que vamos a usar cobre. Bueno, entonces vayamos a ver cuánto es la resistividad del cobre. En esta tablita que nosotros tenemos aquí, veo que la densidad del cobre, perdón, la resistividad del cobre es de 1.7 por 10 a la menos 8 ohmios metro. Entonces aquí me va a quedar 1.7 por 10 a la menos 8 ohmios metro por la longitud por el área. ¿Y cuánto es el área? Pues es pi cuartos del diámetro al cuadrado. Aquí tengo entonces otra ecuación que relaciona el diámetro y la longitud, al igual que esta ecuación. Por lo tanto, yo ya tengo 2 ecuaciones que relacionan el diámetro y relacionan la longitud. Entonces, pues ya podemos empezar a resolver este problema. A ver, veamos que 0.5 multiplicado por pi cuartos por el diámetro al cuadrado es igual a 1.7 por 10 a la menos 8 por la longitud. De tal forma entonces que yo podría escribir que la longitud no es más que pi cuartos es 0.25, ¿no? Y 0.25 por 0.5 es 0.125. Entonces 0.125 por pi por diámetro al cuadrado dividido 1.7 por 10 a la menos 8. Ingresemos este valor en la ecuación que teníamos, o que estábamos usando de la densidad, y me había quedado aquí 8.920 es igual a 0.001 dividido pi cuartos de d cuadrado, pi cuartos d cuadrado por L. Pero L es el valor que yo tengo aquí.
Aquí me quedaría entonces 0.125 pi por d cuadrado dividido 1.7 por 10 a la menos 8. Y observen, pues aquí ya tengo una ecuación con una sola incógnita que es el diámetro. Entonces ingresémosla a nuestra calculadora. Vamos a ver, 8.920 es igual a 0.001 dividido en cuartos por x al cuadrado por 0.125 por pi por x cuadrado, y esto dividido por 1.7 por 10 a la menos 8. Y si todo va bien, pues ahí me dicen, afortunadamente, pues esto me da todas las posibles soluciones. Observen de que todas son exactamente iguales, unas positivas y otras negativas, pero como D representa un diámetro, pues vamos a tomar la positiva, ¿no? Me quedaría entonces de 0.000280, o si lo ponemos en milímetros, pues me quedaría de 0.28 milímetros. O sea, el diámetro es muy, muy pequeño. Ahí tenemos el diámetro que debe tener este cable. Me hace falta la longitud. Como que tenía una expresión que me define la longitud en términos del diámetro, pues simplemente voy a reemplazar. 0.28 por 10 a la menos 3 al cuadrado por pi por 0.125, y esto dividido entre 1.7 por 10 a la menos 8, me queda que la longitud debe ser de 1.81 metros. Y así, pues hemos resuelto nuestro problema. ¿Me explico cómo hemos utilizado la resistividad? Inge, la densidad del cobre, ¿de dónde la obtiene? Eso lo podemos encontrar en cualquier tabla de densidades. Por ejemplo, cuando usted llevó física 1, pues allá, imagino, física 1 le pidieron una tabla de densidades. Ahí puede encontrar las densidades de ciertos materiales. O en química, pidieron alguna tabla de densidades. O en su tabla periódica, ahí puede encontrar la densidad también. Muy bien. ¿Estamos? Vean que la resistencia es la oposición al paso de la corriente. Mientras mayor resistencia tenga un cable, pues más fricción va a haber entre esas partículas que están intentando pasar entre ellas, ¿sí? Es como cuando ustedes intentando pasar entre la calle del mercado que les mencionaba. Van topándose por aquí, topándose por allá, y pues como se supone que la fricción crea calor, entonces cuando hay mucha oposición al paso de corriente o quiere pasar mucha corriente por un cable y encuentra mucha resistencia, los cables empiezan a calentarse. Entonces, pues es necesario saber cuál es el área necesaria para cierta cantidad de corriente que va a suministrar un dispositivo para estar seguros de que no vayamos a alcanzar temperaturas que puedan derretir el aislante y ocasionar cortocircuitos y accidentes. ¿Estamos? Nuestro último ejemplo de hoy. Tenía otro problema por aquí, pero se me perdió. Bueno, se los voy a escribir. Está bastante fácil. Pero ya alguien tiene activo su micrófono. Si revisan, si no, vamos a ver sus sentimientos. Un foco tiene una resistencia de 240 ohms. Cuando está funcionando, con una diferencia de potencial de 120 voltios. ¿Cuál es la corriente que pasa por el foco?
Ahora ya alguien tiene activo su micrófono. Mejor si revisan, si no, vamos a oír cosas que tal vez no deberíamos oír. El foco tiene una resistencia de 240 ohmios cuando está funcionando con una diferencia potencial de 120 voltios. ¿Cuál es la corriente que pasa por el foco? Entonces, para resolver este problema vamos a utilizar la ley de Ohm. La diferencia de potencial no es nada más que corriente multiplicada por resistencia. Por lo tanto, pues si yo quiero conocer la corriente, la intensidad de corriente sería simplemente la diferencia de potencial dividido la resistencia. La diferencia de potencial, según este problema, es de 120 voltios y la resistencia es de 240 ohmios. La razón entre voltios y ohmios me debe dar amperios. Por lo tanto, 120 voltios dividido 240 me da 0.5. ¿0.5 qué? Pues 0.5 amperios. Y ahí tenemos resuelto entonces nuestro problema. ¿Me explico? Bien fácil usarlo de video. Con el uso de esta ecuación, entonces, pues terminamos el tema del día de hoy. Nos miraríamos el día viernes para continuar con este contenido ya lo último de esta unidad. Espero que pasen una buena tarde y nos miramos el día viernes.